estaba hablando de si, ¿cómo se llama? De que estabas pensando cambiar tu investigación, ¿cierto? Sí. Ya. Antes de que pienses en cambiar tu investigación, ¿hiciste una revisión de cómo estaba la investigación de lo que querías trabajar al principio, de las redes sociales? Sí, o sea, hice como un pequeño resumen para ver qué onda, si es que había información suficiente o información como relevante. Y como ¿Ya? que ninguna me tincó mucho, onda, como que no fue nada muy como la universidad dando tanto investigado, no sé qué, como que siento que no hay cosas como específicas que digan, que afirmen lo que yo quiero decir. Ya, pero has buscado en qué buscaste. En internet, ¿Te fuiste a ¿cómo se llama? ¿Alguna base de datos en particular? ¿Buscaste en alguna universidad en particular? ¿En alguna no, base de datos de periodismo? no, no que yo me acuerde. Yo te invito a que no te des por vencida con tu investigación. Ujú, Ya, yo te voy a mandar link después de bases de datos de periodismo que te pueden servir para lo que estás haciendo. Igual es un tema que en este momento tiene bastante relevancia por lo que estamos viviendo. Todos estamos trabajando a full con redes sociales para estar en contacto con los familiares, con los amigos, con el colegio. ujú. ¿Ya? Así que tomándonos desde tu tema de investigación, vamos a partir con el por qué se debe citar. ¿Por qué creen ustedes que se debe citar? Porque si no se puede considerar plagio y es como por los derechos del autor. Yo diría que un poco más profundo el por qué se debe citar. Se Eh, debe citar porque demostramos respeto a la otra persona que estamos utilizando. Mi, si quiere, puede avanzar la diapositiva. Mostramos respeto por el trabajo de otras personas. Invitamos al lector a que se interiorice en el tema. ¿Ya? Porque si yo me pongo a escribir algo de mis ideas y no lo referencio con nada, va a ser un poco, ¿cómo sería la palabra? Preocupado de mí, un poco egoísta o ególatra, decir que esta es mi investigación y nadie más participó en ella, ¿ya? Así tú ujú, también puedes hacer que otra persona se interese por tu tema y vaya a buscar información de alguien que escribió de otra forma sobre las redes sociales. Así que es importante que citemos. Otra cosa súper importante, brindamos al lector la oportunidad de proseguir con la lectura de nuestras referencias bibliográficas, si él quiere. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir de que si mi investigación sobre las redes sociales está buena, hay gente que le gustó, a algún lector le va a llamar la atención seguir investigando sobre el tema. Por lo tanto, si tú le dices, mira, yo encontré mi información aquí, él va a ir a buscar la información ahí y te va a citar a ti como parte de su trabajo. Y ahí se empiezan a generar las redes de conocimiento, ¿ya? ya. También demostramos que somos capaces de extraer nuestras propias conclusiones. O sea, si yo leo una fuente, la contrasto con otra fuente y verifico otra fuente más, puedo hacer el cruce de información, ¿ya? Y puedo sacar ideas y escribir esas ideas, plantearlas como ideas que surgieron del conocimiento que yo fui aglutinando, ¿ya? La otra parte importante es que compartimos la responsabilidad en caso de que nos equivoquemos, que también es súper importante, ¿ya? Miss, ¿puede pasar a la siguiente, por favor? Aquí dice que hay que citar todas las obras de aquellos autores cuyas ideas, teorías o investigaciones han influido directamente en tu trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a hacer mi investigación para hacer un tutorial de cómo jugar mejor PlayStation sin dislocarse los dedos gordos de las manos. ¿Ya? Voy a buscar en la internet o en libros toda la información referente a ese tema. Eso se llama estudio del arte. Si cuando estén en la universidad, ustedes que están a punto de salir, les dicen, quiero que me entreguen el estudio del arte de su trabajo, ¿qué piensan ustedes que puede ser, Daniela?
Toda la información que busca. ¿No? Ya, pero referente a qué, porque el estudio del arte, si nos ponemos a estudiar el arte, sería así como que, oh, el arte es mucho. Hola, Paula. Hola. El arte es mucho, es demasiado, o sea, podemos estudiar los movimientos artísticos del medioevo, las pinturas rupestres de la prehistoria, y así podemos, de estudio del arte, es un tema bastante amplio, ¿cierto? Cuando les digan esa frase, el estudio del arte, ustedes que son unos alumnos pro van a saber que están hablando solo de la investigación que ustedes están haciendo. Y eso quiere decir que tienen que buscar por lo mínimo 5 fuentes de información, ya sean primarias o secundarias, y contrastarla y decir por qué escogieron sus fuentes de información. Ahí podemos trabajar con un estado del arte, ¿ya? Y citar. Pero como estamos en una parte previa de lo que es el desarrollo de su investigación, lo que van a hacer ahora van a hacer la lista de bibliografía, ¿ya? Que es lo primero que se hace. Miss, ¿me puede avanzar a la siguiente, por favor? La bibliografía o la lista de referencias es lo que aparece en la última página, en algunos casos en los libros, en algunos casos un poco más atrás todavía están los prólogos y después viene la bibliografía. Es de dónde se sacó el material, donde el escritor del libro o el escritor del texto que ustedes leyeron sacó la información. Yo saqué la información de... Aquí tengo un documento en mi mano. Y dice que saqué la información del portal del año, programa de año intermedio del IB. Aparece como mención. Aunque ustedes no lo crean, lo que dice ahí se trata de una ciencia. Hacer bibliografía es una ciencia, porque las bibliografías son fuente terciaria de información. Ustedes saben la fuente primaria, ¿cierto? ¿La conocen? Sí. ¿Sí, ¿Sí, Daniela? Sí. ¿Qué es una fuente primaria de información? De información, no la fuente primaria como general. Lo que se recibe de una primera fuente. Ya. Una fuente secundaria. Se Paula. recibe. Voy. Ana, yo. Como lo que se reescribe de esa primera fuente. Ya. ¿Y una fuente terciaria, Matilde? Lo que se reescribe esa segunda fuente. Mati. Ahí respondí. Respondiste por... No, o sea, como, es que la verdad. ¿Un resumen No, podría ser no. una fuente terciaria? Exactamente. Un resumen, una lista bibliográfica, un bibliotecario, una fuente terciaria. Y como, ¿Por igual, qué? todavía no sé bien cómo identificar como entre la secundaria y la terciaria, como que todavía me confunde eso. Ya. Voy a ponerte un ejemplo. Tenemos un accidente de tránsito. ¿Ya? Y en ese accidente de tránsito, la fuente primaria, ¿cuál sería? El auto. Sí, no, pero vámonos a las personas, porque de las personas tú puedes sacar la información, del auto igual, pero aquí la fuente primaria va a ser primero el accidentado, ¿cierto? Si está vivo, está lúcido, va a poder responder a las preguntas. El secundario sería la persona que está en la ambulancia, podría ser. Las secundarias son los testigos. Ahí en ese rol particular, los testigos toman un rol de fuente primaria y fuente secundaria de información al mismo tiempo, porque si el accidentado está inconsciente, la fuente primaria pasa a ser el testigo. ¿Ya? ¿Ya? Y la fuente terciaria pueden ser el reporte de carabineros, el reporte de la ambulancia, las cámaras que estaban en el sector si se grabó el accidente. Esa es la fuente que hace referencia, porque con la cámara de video, con el reporte de carabineros, tú puedes ver qué personas estaban alrededor, porque carabineros le toma declaración a todos los testigos que están ahí. ¿Cierto? Claro.
Ya, por lo tanto, ese reporte pasa a ser una fuente terciaria porque te está mandando a buscar información con los testigos, que en este caso sería la fuente secundaria, o directamente con el accidentado. Los seguros ocupan a la fuente terciaria para obtener la información de las otras dos fuentes. Algo que ustedes hacen bastante a menudo cuando estaba la biblioteca funcionando. Iban a la biblioteca y le preguntaban al Claudio, Claudio, oye, ¿sabéis que necesito hacer mi evaluación interna de historia y estoy viendo la historia de Chile desde tal año hasta tal año? Y yo los mando a la estantería a buscar tal libro, o vamos los dos a buscar tal libro a la estantería y yo se los pago. Yo estoy haciendo el rol de la fuente terciaria. ¿Ya? Ujú. ¿Les quedó un poco más clara la diferencia de la fuente terciaria, la secundaria y la primaria? Sí. Ya. Ahora, volviendo a la lista de referencias, la lista de referencias es una fuente terciaria y siempre va a ser una fuente terciaria. ¿Ya? Miss, ¿podemos avanzar a la otra? ¿Qué es lo que tenemos que recuperar en una lista de referencia o en la bibliografía? Lo primero, el nombre, para poder identificar quién escribió o de dónde obtuvimos directamente la información. Aquí en la parte del título hay una línea de desglose un poco más amplia, porque por ejemplo, si estamos haciendo nuestra investigación en una revista, lo primero que va, a las revistas electrónicas también corre, lo primero que va es el título del artículo que estamos revisando. Después viene el otro título, el título de la revista como tal. ¿Ya? Y en el caso de que nuestra investigación sea legal, va también ¿cómo se llama? El tribunal en el que se emitió el caso, la foja, va toda esa información en ese rango de título. ¿Ya? En la edición van los datos de publicación. ¿Qué quiero decir eso con los datos de publicación? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuándo fue publicada la página o la información? ¿De dónde? Por ejemplo, si estamos sacando información de un periódico, en los datos de publicación va la editorial a la que pertenece el periódico. Por ejemplo, el Mercurio es dueño de la última noticia, me parece que de la cuarta y de la segunda, o la tercera parece que es de la segunda. No me acuerdo muy bien de esa información, pero en este caso, si nosotros sacamos de la última noticia la primera portada, el título sería la portada de las últimas noticias de la editorial El Mercurio. Va, título del artículo, título del diario, dato editorial, El Mercurio. Ujú. ¿Ya? Y el último, el formato. Hay muchas veces que las dos últimas partes se intercambian porque le agregan en el formato datos de edición, porque ahí está el link, está, en el caso de los sitios web, ahí va el link, va el formato en el que está, si es PDF, si es página web, si es blog, van en eso, en el dato de edición, cuando es documento electrónico, ¿ya? En el caso del impreso va al final, que son los datos físicos, si está entre la página 15 y la página 20, si es un índice, el lugar de publicación, el año de publicación, van también en esa parte al final. ¿Ya? Miss, pasamos a la siguiente. Por favor, muchas gracias. Acá hay un desglose más profundo de lo que es una bibliografía como tal. ¿Ya? Pero fíjense en el detalle. Abajo, en los últimos dos puntos que están los más a la izquierda, aparece Eco Humberto. Eso es de un libro. Y acá vamos a ver el desglose del material como está. El autor, primero, en la lista de referencias va el apellido. Y se ordena por orden alfabético. Punto, el nombre de la rosa. Ese es el título del libro. Y en los datos de edición
aparece el lugar donde se publicó y la editorial donde se publicó. Y al final, el año. Eso pasa con los libros. Y más abajo dice, por ejemplo, libros, apellido del autor y nombre o inicial si no se conoce. El título en letra cursiva. Esto en APA, por si acaso. El lugar de publicación, nombre del editor o nombre de la editorial y la fecha de publicación. Estamos viendo a Charles Baudelaire, Las Flores del Mal, Madrid, del editorial Visor, 1995. Okay. ¿Les queda un poco más claro cómo se genera la lista? Ujú. Sí, pero, por ejemplo, yo hago todas las citas que yo hago las hago por una página que hace No, los... pero esto es antes de las citas bibliográficas. Aquí estamos recopilando primero la información. En caso de que ustedes tengan que entregar un informe ahora el miércoles, donde digan y hagan el contraste de fuentes y esas cosas, la idea es que la puedan desarrollar así. Primero reúnen el material, lo indicen, o sea, generan un índice con ese material por orden alfabético y después, más adelante, yo creo que ya la próxima semana vamos al taller de citas bibliográficas que va a ser diferente de este. ¿Ya? Claudio, ¿Sí? tengo una pregunta. ¿El editor a qué se referiría? Porque no es el autor. El editor, en el caso de los libros, por ejemplo, sería Antártica. Y eso Editorial sería- Antártica. Pero es como Son el mismo nombre de la editorial. el mismo nombre de la editorial. Ah, ya, perfecto. En el caso de los libros, en el caso de los sitios web, pasa a ser ese dato lo utiliza la página de internet como tal. Ya, entonces la misma, el mismo dato, o sea, nombre, por así decirlo. El mismo nombre de la editorial va en el dato de visión. Si te Ujú. fijas en el ejemplo, en los dos ejemplos de Humberto Eco, aparece barcelona.lumen.1987. Barcelona es el lugar, Lumen es la editorial. Perfecto. Eso se da solamente en el caso de los libros. ¿Ya? Reitero, solo en el caso de los libros se da esa condición. Miss, pasemos a la siguiente, por favor. Aquí vemos la descripción de los artículos de libros y de artículos de periódico. ¿Ya? Hay diferencias, si se fijan. En el artículo del libro aparece Alarcos García, punto, comillas concursivas, si se fijan, la parodia idiomática y la invención grotesca, cierre comillas, punto. Este artículo lo sacaron de un libro que tiene varios editores, pero necesitaban solamente ese artículo. Por lo tanto, la cita se enriquece con Enrico Francisco, que es el autor el editor general del libro, tiene la autoría de edición del libro, y en el título donde está, el del libro como tal, Historia y Crítica de la Literatura Española, punto, Barcelona, Editorial Crítica, año 1983, y en la página 95 a la 123. Esa referencia es una referencia perfecta en el caso de un libro con muchos autores, porque estamos hablando del autor que hizo el artículo, el editor, la propiedad editorial del autor del libro, Rico Francisco, el título del libro, los datos de edición, el año y las páginas en las que se ubica la información. Así nosotros mandamos al lector directamente a la fuente de donde nosotros sacamos esa información. ¿Ya? Y aquí al lado tenemos los artículos de periódico, lo que estábamos comentando delante. Tenemos, por ejemplo, Ayala, Ernesto, punto, abre comillas, Caterina en Roma, cierre comillas. ¿De dónde lo sacó? Del Mercurio. Pero aparte de sacarlo del Mercurio, lo sacó de un suplemento, el suplemento Weekend. O sea, tenemos autor, título del diario, título del suplemento, lugar de publicación, la fecha,
y la página directa. ¿Van entendiendo cómo se estructura la lista de referencia? Ujú. Sí. ¿Sí? Esos dos ejemplos son casos precisos y son los mejores ejemplos que hay para hacer, sí, extraer información de un libro con varios autores y de un periódico, ¿ya? Ahora, ¿cómo indexamos la información de Internet? Título y nombre del autor si es posible. La URL, dirección de la página principal, encabezado como aparece en la página. Fecha si la tiene. Aquí tenemos a Vicente Goizuela. El título es Capital Sagrada Inca. La URL, esta va entre paréntesis cuadrados, que es la última, la edición del 2018 de la APA, donde dice URL va un paréntesis cuadrado. Y termina donde termina el link, ¿ya? La fecha, eso es importante, la fecha de visita. Aquí se coloca la fecha de visita, ¿ya? Y la fecha de publicación va a continuación del nombre, antes del título, entre paréntesis. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Para los CD-ROOMs, que esos ya no están obsoletos, pero el modelo para todo lo que es con formato de otro tipo es como el que aparece aquí. La biblioteca total, el título, de dónde salió el título del disco es la biblioteca total. El título de donde apareció el disco es La Nación. Y el autor, Nicholas Help, 1996. Ah, no, la editorial es Nicholas Help, perdón. Ya. Sigamos con la siguiente, Miss. Los programas de televisión. Si alguno está haciendo alguna investigación sobre un programa de televisión, tenemos TVN Chile, punto. Ese es el dato de autoridad. La autoridad aquí la asume TVN Chile. El título, El Show de los Libros, es el programa. El título del capítulo es Vicente Huidobro y el creacionismo. Cierre comillas. Y el editor, el dato editorial, en este caso es Antonio Heredia. La fecha y el año. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. ¿No? ¿Alguien que necesite ayuda con su lista de bibliografía? ¿Con su lista de referencia? Perdón. Consulta, aprovechemos de consultar. Estamos. Yo tengo una Nos pregunta. queda un minuto. ¿Sí? Que a veces cuando estoy citando como con un generador en internet y no encuentro como el nombre de la persona que hizo el documento o lo que sea, me aparece la opción de organización. No sé si poner como la organización de la página o En no este poner caso, nada, poner desconocido. en ese caso particular, el dato de la autoría la asume la página web. Ella es la responsable y en ese caso puntual va el nombre de la página web. O sea, si es que no aparece el autor de... El autor en sí, el autor per se, es la página web, porque la de página web publicó el artículo. Así que él es el autor. Siempre. Ujú. Ya. ¿Otra pregunta? Y si no sale toda la información, por ejemplo, en una página, o se pone solo lo que no pasa nada. O sea, no sé, no sale ¿Cómo? las fechas y todo eso. Como que no afecta mucho, en verdad. ¿O sí? En realidad se afecta un poco porque lo que les decía, si alguien va a buscar su investigación y ve y le interesa el tema y quiere encontrar más información del tema que ustedes están investigando, va a ir a su lista de bibliografía y pónganse en el caso de que su investigación va por un lado y justo el dato que ustedes tienen más inconcluso era el que más le servía a esa persona. Mm. Ok. La próxima semana, en el otro taller, si quieren participar, les voy a enseñar a cómo obtener esa información. Ah, ok. Toda la información de la página web. Ok. Ya dónde están las fechas, dónde están los derechos de autor, dónde está la autoría, cómo obtener la autoría de una página web.
para poder hacer Ok. una cita más completa. ¿Ya? Perfecto. Full Anonymous. Ya, Perdón. estimada, muchas gracias por participar. Sí, chiquillas, en el caso de que ustedes tengan en su propia investigación preguntas, por favor, contáctense con Claudio también por correo. A lo mejor ustedes tienen algún libro, alguna página web en particular que no sepan cómo citar o que no sepan cómo incluir dentro de su investigación, pero que sienten que la información es muy buena. Comuníquense con Claudio, comuníquense con sus supervisores o contáctense conmigo para que las podamos ayudar con toda la parte bibliográfica de sus trabajos. Ya, Ok. gracias, Miss. Gracias. Gracias, Claudio. Ya, Y gracias. Oye, los de primero. Chiquillas. No los de primero. Chao, que estén bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, Chao. Claudio. Chao. 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 Va a dar sí o sí.